Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Adolfo Sturzenegger para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Gracias. Bueno, y como hablábamos en el primer bloque, ayer se conocieron los datos de empleo correspondientes al cuarto trimestre del año pasado, datos positivos. El desempleo cayó al 7,2% en este periodo, ubicándose en el nivel más bajo del gobierno de Mauricio Macri. ¿Este resultado te pareció fue mejor o peor de lo que esperabas, ¿no? A partir de haber tenido, ¿no?, un año de crecimiento cercano al 3%, del 2,9% como se conoció justamente hoy? Claro, a mí me parece bueno el dato, y no solo por el tema de la tasa de desempleo que es baja o ha bajado, sino porque hubo una creación de empleo importante. Está bien que parte de eso es empleo independiente o monotributistas y demás, pero aún esa creación de empleo se da con una población económicamente activa que también subió. Claro, destacábamos eso en el primer bloque, exactamente. Subió cerca de un punto porcentual con respecto al cuarto trimestre del año pasado. Claro, porque a veces cae la tasa de desempleo, pero es porque cae la proporción de población económicamente activa. Eso en principio no es bueno. Es un dato importante además, ¿no?, porque significa que la recuperación económica ha alentado, ¿no?, a sectores de la población que por ahí habían dejado de buscar trabajo a incorporarse al mercado laboral. Claro, no siempre es positivo. Además, nuestra proporción en comparación internacional es baja. Ahí tenemos una especie de crecimiento o de fuente de crecimiento latente que en algún momento Argentina puede aprovechar, mientras hay países que tienen proporciones del 55% de la población económicamente activa, nosotros estamos en el 43%. ¿Te imaginas la cantidad de mano de obra? Sí, el dato justamente del cuarto trimestre fue 46,4%. Hubo una mejora en relación a lo que había sucedido años atrás. Claro, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora, sin duda se da todavía un no crecimiento del asalariado industrial. Pero acá es compleja la situación. Hay que tener en cuenta que en los grandes países desarrollados el nivel absoluto de empleos industriales cae, claro, digamos, porque las economías se hacen más productoras de servicios y de otros bienes, o en la industria se robotiza mucho la producción industrial y consecuentemente, por eso es complejo. De cualquier manera, llevamos ya varios años de estancamiento en los niveles de empleo del industrial, y por lo tanto no sería una mala noticia que de aquí en adelante tuviéramos aumento, aunque repito, no es fácil medir cuáles son los factores que efectivamente están incidiendo. Si es una cuestión estructural que viven todos los países de caída de los niveles de empleo industrial, o hay una cuestión circunstancial para nosotros, ¿no? ¿Esperás que el nivel de desempleo continúe cayendo en los próximos meses en la medida en la que la economía sigue creciendo? Bueno, hay cierta estacionalidad, si se quiere, en favor del cuarto trimestre. Sí. Podría ser que a lo mejor estacionalmente pudiera haber una pequeña suba en la medición del primer trimestre del 18, pero no sería preocupante. Yo no, independientemente de este factor estacional, no veo razones por las cuales vuelva a subir la tasa de desempleo, digamos. Tampoco veo razones fuertes para que se produzcan bajas adicionales importantes, pero la situación, diríamos, está razonablemente bajo control. El tema de la creación del UVA, que es un cambio casi diría institucional en el sistema financiero, ha tenido consecuencias enormemente positivas en la construcción privada, y que es prácticamente uno de los sectores más intensivos en el uso de mano de obra. Y el sector que más crece en la Argentina, ¿no? Claro, por ese cambio que ha experimentado la posibilidad de que muchísimas personas de niveles de ingresos medios bajos pueden aspirar a solicitar un crédito UVA, que antes, con la nominalidad de las tasas y tasas del 25, 30, 35%, claro, nunca daban los ingresos para pagar en las cuotas iniciales de esas tasas. Hoy con el UVA eso intertemporalmente se ha resuelto, ¿no? Adolfo, fueron días de noticias económicas, ¿no? Además de lo que mencionábamos del Producto Bruto, también se conoció, y el empleo, por supuesto, se conoció el despegue de las exportaciones, ¿no? La balanza comercial argentina. ¿Qué lectura haces de esos números? Bueno, el tema del balance comercial, yo diría que
debe constituirse, en mi opinión, en una de las preocupaciones principales del gobierno. Bueno, recordemos, ¿no?, que en el primer bimestre el déficit comercial superó los 1.800 millones de dólares, ¿no? Claro, y ese es el déficit comercial en bienes. Si le agregamos el déficit comercial o el agregado bienes y servicios, es bastante mayor. Claramente a largo plazo es una situación insostenible. Y por lo tanto ahí hay una preocupación seria para la política económica. De cualquier manera, como tenemos por el lado de las exportaciones noticias razonablemente mejores. Hay un cierto incremento, y particularmente en las exportaciones de origen industrial, lo cual, digamos, es una muy buena noticia, porque la clave está en el comportamiento de las exportaciones. Las importaciones se mueven con el Producto Bruto Interno. Si crecemos al 3, vamos a tener un nivel de importaciones y un nivel de déficit, supongamos, de 100. Si queremos crecer al 6 y las exportaciones no cambian, vamos a tener un nivel de déficit bastante mayor a 100. Entonces, acá el dato clave es que haya, digamos, dinamismo exportador y que eso vaya apareciendo en las estadísticas. Adolfo, ¿cómo se enfrenta, ¿no?, justamente este problema, el problema del déficit comercial, el problema del dinamismo de las exportaciones? Porque, bueno, por ejemplo, una manera de enfrentarlo es con un tipo de cambio real más competitivo, pero tenemos al Banco Central interviniendo para que eso no suceda, ¿no?, para que el dólar no suba. Bueno, esa es casi la pregunta del millón, digamos. En realidad, yo estoy analizando otras experiencias, en particular estoy analizando la experiencia de Holanda cuando descubre yacimientos de gas muy productivos, lo que se llamó la enfermedad holandesa, y se sobrevaluó mucho el florín neerlandés, claro, ¿no? Y eso llevó a una desindustrialización. Estoy analizando también la experiencia de los últimos 6 años de la convertibilidad, donde si bien el tipo de cambio real bilateral, peso-dólar, no bajó, pero sí, como el dólar se apreció esos 6 años, mucho con relación al euro, al real, a la moneda china y demás, el tipo de cambio real multilateral bajó y Argentina tampoco decidió tomar ninguna medida compensatoria. ¿Y en qué terminamos? Terminamos en 50% de capacidad industrial ociosa, en casi 30% de problemas de desempleo, en casi 50% de nivel de pobreza en el 2002. Por eso lo que estoy analizando es ver si, independientemente del nivel agregado nominal del tipo de cambio, habría o no que tomar algunas medidas compensatorias. Que, repito, en las experiencias históricas donde esas medidas no se tomaron, hubo resultados productivos después del episodio, que fueron episodios transitorios de sobrevaluación cambiaria. El holandés, porque los recursos de gas eran agotables, con lo cual 6-7 años después se empezaron a agotar y el tipo de cambio tuvo que recuperarse, pero el país se desindustrializó. Así que estoy haciendo ese análisis de si se justificaría abrir un debate sobre la posibilidad de tener algunas medidas relacionadas con la política comercial externa compensatorias, particularmente para los sectores de exportación. Obviamente el primer gran candidato son las economías regionales de ciclo perenne, que es el caso que yo analicé con peras y manzanas. Te decía, Adolfo, es el famoso caso del atraso cambiario, ¿no?, en Argentina, que tanto mal nos ha hecho, cuando el dólar se pone muy barato y es difícil exportar. Vos hablabas de medidas compensatorias. Para explicar a la gente, ¿qué sería una medida compensatoria? Es decir, ¿cómo podemos aumentar las exportaciones sin devaluar? Brevemente, porque tenemos que ir cerrando. ¿Perdón? Brevemente, que tenemos que ir cerrando. Bueno, no, con política comercial externa. O sea, cuando yo analicé el caso de peras y manzanas, encontré que la rentabilidad hoy es negativa. ¿Por qué? Por el tipo de cambio real multilateral tan bajo que tiene hoy la economía. La forma de resolverlo circunstancialmente es con un tipo de cambio que tiene un apoyo
fiscal para ese sector, circunstancial, apoyo que desaparece completamente cuando la situación cambiaria vuelve a cambiar. Muy bien, Adolfo. Muchas gracias. Bueno, no, al Clarísimo, contrario. entonces, el análisis, las reflexiones de Adolfo Sturzenegger sobre este tema que enciende luces de alarma, el enorme déficit comercial con el que ha comenzado el año y que se perfila a ser un nuevo récord en este 2018. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.